Buenas noches, iglesia, el Señor les bendiga. Qué privilegio estar otra vez aquí reunidos para hacer lo que nos corresponde, exaltar el nombre del Señor. Es un verdadero privilegio poder separar este tiempo para recibir la instrucción del Señor que deja a través de su palabra. Para nosotros como líderes de la iglesia también es un gran privilegio poder compartir la palabra con ustedes, poder tener este devocional, una milla más, el entregar un tiempo de adoración, un tiempo de clamor, un tiempo de oración para nuestro Señor, que es el que está atento a todos nuestros pensamientos, a todas nuestras necesidades, a todos lo que está en este día a día, y después de un día de labores donde todos venimos de hacer diferentes labores. Qué bueno dedicar este tiempo y terminar y cerrar el día en conexión con nuestro Señor. Así es, mi amor. Buenas noches, iglesia. Como dice mi esposo, estamos muy complacidos y muy agradecidos con el Señor por darnos la oportunidad de acompañarles una vez más en este tiempo que es bien denominado una milla más, que después de escuchar palabra del culto, palabra sustanciosa, hay quienes disponen su tiempo para dar una milla más, para orar, para clamar y para seguir en la presencia del Señor. Así es, mi amor, nunca es mucho la palabra del Señor. Así es. Nunca es mucho la palabra del Señor. Siempre tiene cosas grandes para entregarnos. Siempre nos Entonces, suman. entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, vamos Así es. a que el Señor nos guíe, que el Señor nos direccione y que nos hable a través de su Amén. palabra. Amén. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos delante de ti, Señor, a pedir, Señor, nuevamente tu dirección, reconociendo que eres un Dios grande, poderoso, misericordioso y que estamos honrados, Padre Celestial, de que una vez más, Señor, estemos aquí reunidos en tu nombre, bajo tu dirección y bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el anfitrión en esta noche, eres tú quien dirige esta milla más, eres tú, Espíritu Santo, el que pone en el corazón de nosotros y de los que están conectados, de los pastores y de la iglesia, este sentir de dar una milla más, de estar pegados delante de ti, Espíritu Santo. Te pedimos que vengas con poder, como lo has hecho siempre, y derrames, Señor, de tu poder por medio de tu Espíritu Santo a cada uno de los que estamos aquí congregados, reunidos a través de estas plataformas virtuales. Queremos que, como siempre, tu palabra edifique nuestras vidas, que tu palabra venga a ser, Señor, ese rema en nuestras vidas, que no nos volvamos unos oidores, sino unos hacedores de tu palabra, que tu palabra nos moldee, que tu palabra nos enseñe y nos direccione de cómo debemos vivir para agradarte en todo momento, en lo que hagamos, Padre Celestial, a los que somos empleados, a los que son, Señor, los dueños de sus empresas, Señor, a los que son empleadores, a los que tienen diferentes actividades, Señor, oriéntalos a que hagan cada una de sus actividades de acuerdo a la palabra, de acuerdo a como tú lo dejaste, Señor. Hoy, Señor, vamos a estudiar una vez más de ti, Padre Celestial. Ayúdanos a entender tu vida aquí en la tierra, Jesucristo. Ayúdanos a verte como ese ejemplo a seguir, Padre amado, que nosotros seamos imitadores de ti, Padre Celestial. No nos debemos llevar por nuestros pensamientos, no nos debemos llevar por nuestras emociones, o aún no nos dejemos llevar por la corriente de este mundo que quiere decir cómo actuar, cómo tenemos que comportarnos. No, Señor, que nuestro ejemplo y nuestra dirección esté basada en tu vida aquí en la tierra, Señor, en tu palabra, en lo que tú dejaste, Señor, en las Escrituras. Ponemos este tiempo delante de ti, Señor, esta milla más para que tú, Señor, obres en la vida de cada uno de nosotros y los que están conectados, Padre amado. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, amén, así es. El Señor es tremendamente poderoso, maravilloso con cada uno de nosotros y queremos invitarlo para que tengamos una lectura inicial allí en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo Dos. 2, segunda Timoteo 2:13, 2:13, ¿cierto? sí. Segunda Timoteo 2:13 dice la palabra del Señor así: si fuéremos infieles, Él
permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y quisimos compartirles este versículo en esta hora porque a pesar de todas las diferentes circunstancias, a pesar de lo que pueda usted, mi hermano, estar viviendo, Dios nos recuerda una vez más que su fidelidad permanece, que aun cuando nosotros pudiésemos ser infieles, aun cuando nosotros pudiésemos fallarle al Señor, dice aquí la palabra que aunque fuéramos infieles, Él permanece siendo fiel, porque nosotros tenemos que recordar que nuestra naturaleza caída, que la tendencia a hacer lo malo, hace que nosotros tengamos precisamente esa tendencia a ser infieles, a fallarle al Señor. Pero aquí la palabra nos dice que aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo fiel, Él permanece. Y esta palabra nos tiene que llenar de esperanza. Yo creo que todos podemos decir, Dios ha sido fiel, Amén. Dios ha tenido cuidado de nosotros durante el 2020, que pasó un año diferente, un 2021 que arrancamos también, pero podemos ver su fidelidad, podemos ver cómo Dios ha estado delante de nosotros, guardándonos, cuidándonos, cómo ha provisto para las necesidades, aún en tiempos de dificultades económicas, aún en tiempo también, ¿cierto? De pronto de necesidades de salud, tantas cosas que han pasado, pero podemos decir en esta noche y podemos confesar con nuestros labios que esta palabra se hace realidad en la vida de nosotros, los hijos de Dios. Podemos ver la fidelidad del Señor y precisamente vamos a cantarle al Señor en esta noche una canción hermosa que se llama Tu Fidelidad de Cristín Di Clario. Por favor, concéntrese, usted que está dispuesto a dar esa milla más, cántele esta canción al Señor y recordemos una vez más qué grande y qué bueno es nuestro Dios y Padre y cómo su fidelidad nos acompaña cada día. Cantemos esta canción para el Señor, Tu Fidelidad. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad,
qué hermosa canción, qué privilegio tener esta oportunidad de alabar al Señor y lo que estábamos compartiendo ahora en esta porción de De la la palabra palabra. que veíamos en la carta que Pablo escribe a Timoteo, tenemos que ver también que la fidelidad del Señor es para siempre, pero también tenemos que tener cuidado con eso, mi amor, porque no podemos pensar que como la fidelidad del Señor es para siempre, podemos nosotros abusar Ajá. de la infidelidad. No es un pasaporte para pecar, ni es sí, una licencia para pecar. Exactamente. Mi hermano tenía un dicho que decía que uno no puede abusar de la buena suerte. Él no conoce del Señor, pero nosotros que conocemos del Señor sabemos que no tenemos suerte, que tenemos bendición, pero aplica mucho a que uno no puede abusar de las bendiciones, no puede abusar de la misericordia del Señor. Hay que entender que Así Él es, es fiel, que permanece fiel, pero que nos demanda a nosotros también una fidelidad. así Espera es, que nosotros también seamos fiel. Habla de que a pesar de que tengamos fallas, de que fallemos, de que como los mismos apóstoles dicen, no es que haya alcanzado ya todo, la ujú, perfección y estamos en un caminar de buscar la santidad, no podemos aprovecharnos de esa fidelidad del Señor para decir yo peco y hago lo que quiera porque Él siempre va a ser fiel. No, ujú, hay que tener claro que también el Señor demanda de nosotros fidelidad. así es, Entonces, es una enseñanza muy hermosa que nos deja aquí Pablo escribiéndole a a Timoteo Timoteo. y Ujú, vamos a orar para que ese querer ser fiel al Señor permanezca en nosotros siempre y que siempre estemos encaminados a eso, a que el así es. Señor vea en nosotros esa fidelidad y que nosotros seamos agradecidos con la fidelidad que tiene el Señor con nosotros. Así es la fidelidad, mi amor. Pienso que debe ser una característica de los hijos de Dios, ¿cierto? De Así los que es, somos salvos, de los que hemos entendido el valor de esa salvación tan grande, pues nos debe caracterizar ser fieles en todo, no así solamente en es, algunas áreas, sino ser fieles y trabajar precisamente en todo, así como Dios es fiel siempre y en todas las cosas, así mismo debemos ser nosotros. así es, mi amor. Así es. Vamos entonces a pasar a orar. Este tiempo es para clamar, para pedirle al Señor por sus necesidades, por todo lo que está pasando. Y pues nosotros tenemos acá un listado de motivos para orar y yo creo que todos los días tenemos muchas razones por las cuales orar. También tenemos muchas razones para agradecer, para exaltar el nombre del Señor, pero esta milla más es precisamente para interceder, para clamar y para poner delante del Señor una vez más todas las necesidades que como pueblo, que como iglesia podemos tener. Entonces, mi esposo, cuando estábamos preparando el devocional, yo le decía que con qué palabra traemos a la iglesia para orar por las peticiones, para orar por las necesidades, porque sabemos que hay muchas, hay necesidades de sanidad, hay necesidades de restauración, hay necesidades económicas, hay necesidades emocionales, Espiritual. espirituales. Y cuéntanos, mi amor, cuál era el versículo que tú querías que trajéramos a esta, en este momento de la Sí, oración. vamos a ir a leer la carta a los Corintios, en la Ujú. primera carta a los Corintios, capítulo 10 versículo 13. Lo Dice de la leo. siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así es, y vuelve la fidelidad. Vuelve la Vuelve y nos trae fidelidad el del Señor la Señor. fidelidad aquí, vuelve el Señor y nos trae y el Espíritu Santo la fidelidad nuevamente aquí en la carta a los Corintios. Pablo haciendo énfasis a esa fidelidad del Señor, pero esta vez la está enfocando a que En no medio de viene las ninguna pruebas. prueba que no podamos superar porque fiel es el Señor. Entonces hoy cada uno de nosotros, iglesia, tenemos que tener claro que por cualquier circunstancia que estemos pasando en este momento, como decía mi esposa, sean quebrantos de salud, sea una económica, que con este virus, con este COVID, sabemos que han pasado muchos apuros, muchas Desavenencias. cosas económicas, porque se ha visto la economía bien afectada por esta pandemia. El Señor nos está recordando aquí
Ahorita nos decía que la fidelidad de Él es eterna, Eterna permanece. es inmutable, es uno de los atributos que tiene nuestro Señor. Y aquí nos está diciendo Pablo en la carta a los Corintios nuevamente que cualquiera de las circunstancias que estemos pasando en este momento, fiel es el Señor. Para acompañarnos en medio de ella. Y hay algo muy poderoso, esta palabra ha edificado mi vida a lo largo de todo mi caminar con el Señor, con nosotros como familia, a mí de manera individual me ha ministrado mucho, porque es recordarnos el Señor que aún en medio de la prueba que tengamos, aquí la Reina Valera dice tentación, pero hay otras versiones que se refieren a prueba, que quiere decir dificultad, que quiere decir, hay otras versiones que dicen desierto, que el desierto tipifica la dificultad, pero ¿qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Que su fidelidad es tal que no nos va a permitir ser probados más de lo que podemos resistir. Entonces, qué bueno es que esta palabra venga en esta noche a llenarnos de esperanza, a darnos un refrigerio y que podamos entender que aun por lo que estemos sucediendo, por lo que estemos pasando, lo que esté sucediendo, la fidelidad de Dios está con nosotros y Él no va a permitir que pasemos por más de lo que podemos soportar. Entonces, lo que usted está viviendo, mi hermano, mi hermana, familia, que están pasando de pronto un tiempo de dificultad y de prueba, el Señor nos recuerda que Él es fiel y que está con nosotros pasando también este tiempo y que no va a permitir que nosotros seamos probados más de lo que podemos resistir. Es decir, que en la prueba que nos encontremos en este momento es porque Dios mismo nos ha dado la capacidad de soportarla, de sobreponernos a ella. Entonces esto nos tiene que llenar de mucha felicidad, de gratitud, de esperanza, y con esta palabra queremos orar por tantas necesidades. Nosotros hicimos un listado de cuáles son las necesidades y pues son muchas. Yo sé que usted tiene sus propias necesidades, pero nosotros les invitamos para que en esta noche se unan a nosotros y clamemos por todos nuestros hermanos que están teniendo quebrantos de salud, los que están esperando una intervención, los que están en hospitales, los que tienen diagnósticos contrarios, los que están sufriendo dolencias. Qué terrible es un dolor. Qué terrible es la sensación de enfermedad, de sentirse que no somos capaces, es un quebranto, es tremendo. Entonces vamos a orar por todos nuestros hermanos enfermos, vamos a orar por todas las necesidades a nivel general, porque aunque de pronto no entremos al detalle de las necesidades suyas y de su familia, Dios conoce cada una de ellas. Entonces vamos a poner en manos del Señor sus necesidades. Vamos a orar por nuestra iglesia. Recuerden que es muy importante nosotros como iglesia, toda la iglesia, no solamente el liderazgo, es responsable de sostener la iglesia en oración. Dice la palabra que tenemos que estar orando los unos por los otros. Ahora tenemos el traslado de iglesia, estar orando por nuestros pastores, que Dios les provea el lugar, se los muestre, que estén los recursos, que Él apareje todas las cosas. Entonces les recordamos en esta noche que es su obligación como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, estar orando y clamando delante del Señor, orar por nuestros pastores y por todo el liderazgo a nivel general. La iglesia necesita ser sostenida a través de un ministerio de intercesión y usted y yo somos llamados a eso, a interceder, a orar y a clamar. Vamos a orar. Padre amado, en esta noche, Señor, queremos poner delante de ti, Señor, todas las necesidades de nuestra iglesia. Padre, venimos delante de tu presencia primeramente poniendo todos nuestros hermanos que están enfermos, Señor, que tienen quebrantos de salud. En el nombre de Jesús oramos en esta noche y pedimos, Padre, tu sanidad. Señor, tú tienes el poder absoluto para sanar los cuerpos. Tú eres el médico por excelencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí como tu iglesia, levantamos nuestros hermanos que están enfermos en oración, rogando tu intervención de una manera especial. Padre, interviene los cuerpos. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor. Nosotros podemos ver en tu palabra cómo tú sanabas enfermos, Señor, cómo tú hacías milagros y eso no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo, Señor. Tú sigues obrando milagros, maravillas. Padre, te rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por cada uno de nuestros hermanos, que seas tú, Señor, pasando tu mano poderosa, regenerando células, tejidos, huesos, todo lo que
tenga, Señor, que ser sano, Padre, en esta noche te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, mi Dios, glorificándote en los cuerpos, Señor. Oramos por los médicos, por las enfermeras, oramos por los hermanos que están a la espera de una cirugía, de una intervención. Oh Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús clamamos por sanidad y confiamos, Padre, que tu sanidad viene sobre los cuerpos enfermos, que tu sanidad viene, Señor, sobre cada uno de los hermanos que lo necesitan, en el nombre de Jesús. Padre, oramos por todas las necesidades de las familias a nivel general. Te rogamos, Dios mío, tú conoces las necesidades de cada hogar, de cada familia. Padre, bendice los matrimonios, bendice los hijos, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice las parejas, guarda los hogares, los matrimonios. Señor, toda necesidad que haya al interior de cada casa, de cada familia. Señor, te rogamos que seas propicio a cada necesidad. En el nombre de Jesús, si hay necesidades, Señor, económicas, que tú proveas, que tú abras las puertas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que tú traigas los recursos, Dios mío. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos entregas, Señor. Padre, toda necesidad emocional, toda necesidad de reconciliación y de restauración, en tus manos la ponemos, Señor. Padre, restaura las familias, restaura las relaciones entre esposo y esposa, entre hijos y padres. Oh Rey de la Gloria, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Ponemos en tus manos nuestros pastores Eduardo y Nubia, Señor, sus hijos, su ministerio, Señor, toda la responsabilidad que está sobre ellos con el cambio de local, Señor, dirígeles, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Rodéalos, Señor, llévalos a hacer los contactos que tú tienes, Señor, para conseguir el nuevo lugar, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, Dios mío, por ese lugar, que sea el lugar que está en tu corazón y en el corazón de nuestros pastores, donde podamos congregarnos, Señor, para adorarte, para exaltarte, para engrandecer tu nombre, Señor, para que muchos otros, Señor, lleguen a tus pies. Oh Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos y quedamos muy agradecidos porque sabemos que nuestras oraciones, Señor, suben delante de ti, porque tu palabra dice que las oraciones de los santos suben delante de ti, que son olor fragante. Oh Dios de la gloria, gracias porque tú nos escuchas, porque nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo acceso gratuito al trono de la gracia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada intercesor, por cada hogar y por cada familia que se levanta, Señor, en el nombre de Jesús, a dar una milla más y a clamar, Señor, por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a pasar antes de la palabra. Vamos a tener entonces una segunda canción. Vamos a cantarle al Señor Yo quiero más de ti, de nuestro hermano Jaime Murel, que falleció esta misma semana. Entonces, qué bueno que podamos cantarle al Señor, que queremos más de Él. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, en
para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Pero iglesia, ahora viene, por así decirlo, el plato fuerte, la palabra del Señor. De verdad que nos motiva mucho la palabra del Señor porque siempre tiene que enseñarnos. Así es. Me parece maravilloso el poder escudriñar la palabra del Señor y encontrar que por más veces que uno lea los mismos pasajes, los mismos versículos, las mismas historias, porque la Biblia no cambia, siempre le dice una cosa diferente el Señor a uno. Así es. Ahí está la mayor evidencia de la inspiración divina de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar de el personaje central de la palabra del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una palabra que nos ha ministrado mucho, un tema que nos ha hablado mucho a nuestros corazones y que traemos hoy a la iglesia para que lo estudiemos, y es sobre la humildad. Sobre la humildad vamos a hablar. Tema le pusimos por título: aprendiendo a ser mansos y humildes como Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el texto en el Evangelio de Mateo. Vamos al capítulo 11, 29, que este va a ser pues como el versículo base de la enseñanza. Entonces les recuerdo Mateo 11, 29, y dice la palabra de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es, este versículo lo hemos escuchado, lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo han predicado demasiado y se ha centrado siempre en el yugo. Y nos hacen un recuento del yugo, qué es el yugo, para qué servía el yugo, pero hoy nos ha hablado el Señor, como decía yo ahorita, cada que leemos nos habla
y es lo maravilloso de la palabra del Señor. Vamos a hablar de esta parte donde dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vamos Así a es. ver, vamos a centrar en el tema de la humildad y haciendo Mansedumbre. énfasis en que él hace ahí una advertencia, dice aprender. Así es, eso es el principio de este tema y es entender que cuando la palabra aquí está diciendo, Jesús es el que les está diciendo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, lo que nos enseña y lo que también nos debe llenar de mucha esperanza es que tenemos la oportunidad de ser enseñados por Él y de aprender lo que Él dice en su palabra. O sea, ¿quién tiene que aprender? El que no sabe. El Así que es, no sabe tiene que aprender. Entonces, si el Señor está diciendo aprender, está diciendo ustedes que no saben ser humildes, mírenme a mí, que soy el referente, para que adquieran esa humildad que necesitan. Entonces, como les decía, el tema es aprender, aprendiendo a ser mansos y humildes como Jesús. así es. Pero también uno se preguntaría, ¿cómo? Como ¿Cómo podemos aprender a ser mansos y humildes como Jesús? Porque Él dice aprender, pero si yo digo, ay, bueno, yo quiero aprender de verdad a ser una persona humilde y mansa como Jesús, entonces, ¿por dónde empiezo? Y es lo que vamos a estudiar. Así es. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa manso. Y esa de manso lo hemos visto en las canciones. José David escucha unas canciones de funky, de Alex Zurdo. Tiene unos Cantantes que le cantantes gustan. preferidos y una música que tiene una letra bien bonita. Y ellos hablan mucho en esas canciones. Yo las he escuchado del manso, pero no menso. Y Ujú. lo hemos escuchado en la iglesia y muchos hermanos lo dicen, pero entonces vamos a saber qué dice que es lo que es manso. Así es. Entonces, mi amor, lo que pasa es que cuando yo quiero aprender de Jesús cómo ser manso y cómo ser humilde, lo primero que yo tengo que hacer es estudiar las características de Jesús, su personalidad, qué lo hacía él manso, qué lo hacía él humilde. Nosotros tenemos que estudiar para poder aprender. ¿Usted cómo estudia cómo aprende cualquier tema? Estudiando en la Tiene que universidad. estudiar, le tiene que dedicar tiempo, entonces vamos a estudiar esas características. ¿Y qué significa entonces? ¿Cuál es la definición de manso? Es aquella serenidad de espíritu pacífica y humilde en virtud de la cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente de la cólera con motivo de las faltas o el enojo de los demás. Miren eso tan importante. La mansedumbre es parte del fruto del espíritu de acuerdo a Gálatas 5:23. Entonces, ¿qué podemos hablar de la mansedumbre? La definición del diccionario bíblico dice que es un espíritu pacífico, que es un espíritu sereno, y yo creo que nosotros todos necesitamos Mansedumbre. mansedumbre. Mansedumbre y en gran manera. Y si Gálatas está diciendo que es fruto del Espíritu, sabemos que el fruto del Espíritu es un paquete. Entonces, si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que ser mansos. Así es. Tenemos que ser mansos. Hay situaciones en la vida donde se pone a prueba la Nuestra mansedumbre, mansedumbre, así es. pero no crean, iglesia, no crean, mi amor, que el Señor no conoce o no pasó por pruebas más grandes para poner a prueba su mansedumbre. Así es. Él es el referente de mansedumbre, porque hay situaciones a las que nosotros llegamos y decimos, no, es que yo también soy humano, no, es que la palabra me dice, airaos pero no pequéis, tengo licencia para irarme, yo puedo irarme porque la palabra del Señor, la palabra me lo Me dice, da permiso. me da permiso. No, vamos a ver el ejemplo de mansedumbre. O sea, es normal, es un sentimiento el sentir rabia, el sentir cólera, el airarse, pero de nosotros depende cómo reaccionemos o cómo actuemos cuando lleguemos a ese estado que nos está, por así decirlo, como decimos aquí en Antioquia, sacando la piedra. Así es. Y también aquí en este versículo él dice que él es manso y que él es humilde. Entonces, como ya vimos cuál es la definición de mansedumbre, vamos a mirar cuál es la definición de la humildad. Y el diccionario bíblico dice, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. La humildad es sumisión y rendición. Así es. Hay un concepto muy equivocado de la humildad que algún Ajá. día hasta nosotros lo teníamos. Yo pensaba que el humilde era el pobre.
que el humilde es el que no tiene, que el humilde es el El que que anda tiene mal escasos vestido, recursos, sí. que el humilde es el que anda mal vestido, que el humilde es el que no posee nada. Ah, no es que él es muy humilde, porque no, porque tiene un trabajo de pronto que no es el gerente o que no es el, no, no, él es muy humilde, y pensábamos que es la humildad, pero venimos a la palabra del Señor y Él nos da una definición de humildad y muy acertada, y la que es sumisión y rendición. Así es. Y otra cosa muy importante es que la humildad nos permite a nosotros reconocer nuestras limitaciones y debilidades. Y esto a nosotros como hijos de Dios nos lleva a esa dependencia del Señor. En algunas oportunidades nosotros ya lo hemos hablado, mi esposo y yo hemos tocado el tema de la humildad porque sí que se trabaja con las parejas y la humildad es primeramente dependencia de Dios, depender de Él en todo y reconocer que no podemos hacer absolutamente nada sin Él. Así es. Eso es lo principal, el punto de partida es reconocer que yo soy débil, que tengo limitaciones y que por lo tanto necesito del Señor, pero también es sumisión y también es rendición, ¿cierto? Así es. Y aunque aquí en el versículo de Mateo 11:29 no habla de la obediencia, allí está implícito, porque una persona humilde y una persona mansa implícitamente es una persona obediente. Entonces también queremos, como estamos estudiando las características de Jesús para poder aprender a ser humildes y mansos como Él, pues quisimos también traer la definición de la obediencia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es la obediencia? ¿Qué nos dice el diccionario bíblico? Dice que es la virtud que consiste en el conocimiento, perdón, me equivoqué, estoy volviendo a leer la humildad. La obediencia es el acto de cumplir con las órdenes o instrucciones de un superior. El término hebreo shama significa prestar oído, escuchar, oír, pero en algunas ocasiones se traduce como obedecer. Entonces, el Señor es el ejemplo mayor. Él siempre fue obediente. Amén. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Getsemaní nos muestra una máxima sujeción y rendición y obediencia. Fue obediente. Y eso va implícito a lo que es la mansedumbre y la humildad, el ser obediente. Los que tienen la oportunidad de ser empleadores o tener a su cargo personal, tienen que ser también humildes, tienen que ser también mansos, así tengan ese cargo, por así decirlo, que el mismo Señor les ha dado, tienen que reflejar esa humildad y esa obediencia con sus subalternos. Igual el que es empleado tiene que ser humilde, entender que el que esté en ese puesto de empleado es porque el Señor lo tiene, entendiendo de que se trabaja para Dios y no para los hombres, y que del Señor se recibe la recompensa. Entonces, ¿cómo se reciben las órdenes? ¿Cómo se recibe todo? Con mansedumbre, con humildad y con obediencia. Entonces vamos a ver una escena que nos trae la palabra del Señor para ser imitadores de sus acciones y de sus reacciones, que es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Así es, porque ¿cómo nosotros podemos aprender a ser mansos y humildes? Entonces, en primer lugar, retomemos estudiando la persona de Jesucristo y sus características, pero en segundo lugar, también es imitando sus acciones y sus reacciones. Y hay lo que dice mi esposo, un pasaje que vamos a leer, te lo leo ya. Por favor. Listo, entonces vamos a ir al Evangelio de Juan. En el capítulo 13 vamos a leer de los versos 1 al 16 para que entonces nos adentremos en las acciones. Vamos a concentrarnos bien en el pasaje, vamos a leerlo y cada uno de ustedes nos acompaña en la lectura o escucha la lectura de este pasaje, vaya haciéndose la película y la serie de Netflix, vayan haciendo en sus mentes la película de la escena, lo que está viviendo el Señor, lo que están viviendo los apóstoles, y pónganse por un momento en el papel del Señor, en el lugar del Señor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo en este tipo de escenario que me está presentando en este momento la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionaría yo? A ver si ustedes piensan, yo reaccionaría igual como reaccionó el Señor, yo sí haría lo que Él hizo, o no haría lo que Él hizo. Ya cada uno saca sus conclusiones y miran este pasaje así como detenidamente. Así es. Entonces vamos a la palabra en Juan 13 del 1 al 16. Dice la palabra del Señor.
Juan 13, del 1 al 16. Eso, ¿Cierto? que lo busquen ahí en sus Biblias, los que tienen Biblia. Sí, así es. Entonces dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Vamos entonces al versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Amén, amén. Entonces miren la escena. Estamos aquí hablando de el lavamiento de los pies de los discípulos. Eso lo hemos escuchado mucho, lo hemos estudiado mucho, lo hemos Visto en películas. Eso es un suceso importante en la vida del ministerio de Jesús porque deja muchas enseñanzas. Están antes de la Pascua. ¿Y qué ocurrió en la Pascua? Fue la última cena. O sea que esto es antes del momento, por así decirlo, de mayor intimidad entre Jesús y sus discípulos. Y en este escenario, que yo les invitaba a que se hicieran la película, vemos como la palabra del Señor nos dice que estaban reunidos ¿quiénes? Todos, los 12, Jesús y sus discípulos. Así en el aposento alto, allá en donde tomaron su última cena, y la palabra nos dice que claramente está hablando de que Jesús estaban reunidos Jesús sabía que la hora había llegado, entonces él toma la iniciativa de lavarle los pies. Y hablaba yo con mi esposa estudiando y preparando este tema de que Jesús siendo Dios, toda su vida es un ejemplo de humildad. Vemos eso desde el nacimiento. Él siendo Dios pudo haber nacido de una manera como rey o que como se vio a alguno que se lo llevó un carro de fuego, él pudo haber regresado en un carro de fuego, en medio de unas trompetas, majestad. No, ¿dónde nació? En un pesebre humilde. Entonces toda la vida él, pero aquí en esta escena nos muestra algo de esa mansedumbre, de esa humildad, que es muy bonito, porque estudiándolo le decía yo a mi esposa de que el Señor llega y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, lo dice en el versículo 3, y que había salido de Dios y a Dios iba, está mostrando en este versículo la grandeza del Señor, la grandeza de Jesús. O sea, nos está diciendo quién es. Dios mismo estaba lavándole los pies. ¿Quién es Él? Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, es el soberano sobre la tierra. Entonces,
el soberano sobre la tierra, el mismo Dios es quien lava los pies de los discípulos. Pero notemos esto, que dice, se ciñó, hizo todo esto. Se paró de la mesa, se Exactamente. ciñó la toalla en la cintura. Y el versículo 2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, miren que ese está versículos antes del acto de lavar los pies. Entonces, él sabía de antemano todo, sabía que Judas lo iba a entregar, pero a Judas no le dejó de lavar los pies. A Judas también le lavó los pies. También estuvo allí. También le lavó los pies. Ahí, mi amor, es tanto por extraer, tanta riqueza, porque recuerden que estamos estudiando cómo aprender a ser humildes y mansos, ¿cierto? Porque él nos lo dijo, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero nosotros preparando el tema, y de esto venimos hablando mi esposo y yo hace un par de semanas, porque pues el Señor nos habla, nos trata y nos enseña, y es pregúntese por un momento si usted sabiendo o usted estando en la situación de Jesús, usted estando sentado a la mesa con el que lo va a entregar, con el que lo va a traicionar o inclusive con el que ya lo traicionó, sea su jefe, su amigo, su hermana, usted está en las mismas condiciones o usted está en la capacidad de lavar los pies de servirle. Y de servirle. Porque lavarle los pies era un acto de servicio. El Señor hizo un servicio con ellos. Y le decía yo a mi esposa, ¿cuántas veces le dejamos de hablar a una persona por una bobada? Por cualquier cosa. A un familiar, aún a nuestra misma pareja. Cualquier cosita, cualquier bobada hace que nosotros nos llenemos de orgullo, que lo contrario a la humildad es el orgullo. Y le dejamos de hablar. Y aquí el Señor, sabiendo de antemano que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar, a él también le lava los pies. Entonces es tremenda enseñanza de humildad. Entonces nosotros tenemos que ir aquí de alguna manera tomando nota de las acciones, porque tenemos que aprender a imitar las acciones. Entonces, ¿qué tal si le pedimos al Señor que nos ayude a servir aún a aquellos que nos hacen daño, a servir a aquellos que aún nos han lastimado, que nos han traicionado? Porque aquí la palabra dice que Jesús ya sabía, y que aunque él ya sabía que el Señor le había dado todas las cosas y que él volvía al Padre, yo pienso que a él también le dolía en su humanidad que Judas, que caminó con él, que fue testigo de su ministerio, de sus milagros, pues se dejase tentar por Satanás, porque la palabra dice que Satanás tomó control de Judas y entonces Judas hace lo que hace, pero aún así el Señor se humilla delante de él, delante de su enemigo, y muchas veces a nosotros nos cuesta humillarnos, ni siquiera delante de nuestros enemigos, delante de nuestros familiares, como decía mi esposo, delante de mi esposo, de mis hijos, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta servir, y nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes como Jesús. Así es. Entonces el versículo 10 dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. El 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, mire que está hablando a todos, le lavó los pies también a Judas, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? O sea, el Señor está aquí haciendo en este momento lo mismo que hizo en el aposento alto, en ese momento con los discípulos. Nos está preguntando a cada uno de nosotros, ¿ustedes saben lo que hice al lavarle los pies a todos, incluyendo a Judas? Entonces, él aquí está dando no solo un ejemplo de humildad, sino que después se refiere a cada uno de los discípulos y les da un mandato, por así decirlo. Él llega y les dice, de cierto, dice, porque ejemplo os he dado. O sea, vimos que para aprender tenemos que ver y tenemos que estudiar. Y de los ejemplos aprendemos. Y mire que aquí está diciendo el Señor,
porque ejemplos he dado. Hoy, iglesia, el Señor nos ha dado un ejemplo de humildad. Él, siendo Dios todopoderoso, con todo en sus manos, lavó los pies de sus discípulos, incluso de quien lo había traicionado, de quien había, como dice mi esposa, contristado su corazón, porque tuvo que tener. A ver, le tuvo que haber dolido. Él empieza el capítulo en el 13, dice, los amó hasta el fin, los amó, o sea, es un plural que incluye a Judas, que Así incluye es. a todos los discípulos, los amó hasta el fin. Entonces él dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O Así sea es. que es nuestro deber y nuestra obligación lavar los pies de nuestros hermanos, de nuestros. Aún de los que nos han lastimado, aún de los que nos han hecho daño. Y cuando nosotros, este es solo un pasaje para referirnos a imitar sus acciones e imitar sus reacciones, porque es ver cómo reacciona Jesús. Cuando preparábamos el tema, pues tiempo nos quedaría faltando para hablar de todas las escenas que el Espíritu Santo nos trajo mientras preparábamos este devocional, porque es no solamente cuando Judas le traiciona o en este momento de la cena, sino que también hablábamos de cuando Pedro lo niega, o sea, cómo se siente Jesús El juicio. y cómo Jesús le manda llamar después de que ya resucita, cómo Jesús reaccionó ante el juicio. Mi esposo hablaba de que cómo la palabra nos dice que como oveja fue llevada al matadero, que no pronunció palabra, que no se defendió. Y todo esto es lo que nosotros tenemos que imitar. Muchas veces estamos en esa lucha y nosotros nos queremos defender, nosotros queremos poner por encima nuestro punto de vista, queremos hacer justicia por nuestras propias manos, pero aquí vemos un Jesús que nos dice, aprendan de mí que soy manso y que soy humilde, y nos deja ver eso en las diferentes facetas de su ministerio, cuando los discípulos están recién llamados, cuando recién le están siguiendo, él siempre les está dando ejemplo, y hay muchísima palabra en los evangelios de cómo él les enseñaba que si el enemigo le da una mejilla ponga la otra, que si le roba la espada le entregue la capa. Estoy parafraseando, pero siempre nos deja ver su humildad y su mansedumbre. Hay un pasaje que también nos habla mucho y nos ministra, y es de que si nosotros solamente hacemos el bien al que nos ama y al que no nos ama no, entonces ¿qué mérito tiene y qué diferencia hay entre los que lo conocen y los que no? Entonces yo creo que queda sobre la mesa una enseñanza muy poderosa y que lo tenemos que poner en práctica, mi amor. O sea, tenemos que introyectar esta palabra y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos, porque queremos de verdad aprender a ser esas personas humildes y mansas, porque así tú lo mandaste y porque Él mismo es el que nos dio el ejemplo. Así es, y entonces para finalizar, mi amor, yo quiero finalizar con el versículo 14 que dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Amén. Hoy pongamos delante del Señor todas esas personas que nos han herido, todas esas personas a las cuales por algún motivo les hemos dejado de hablar. Pongamos delante del Señor todas esas personas que nos cuesta dirigirle la palabra. Perdonarles. Pongamos delante del Señor todas estas personas que nos es difícil perdonarles, que nos han causado heridas. Vemos como el Señor lavó los pies de Judas. ¿Quién somos nosotros más que el Señor para retenerle a otro cualquier falta, cualquier culpa, cualquier cosa, cualquier agravio que nos haya hecho a nosotros? Pues creo que nadie nos ha hecho tal cosa tan grave como la que le hizo Judas al Señor. Y si así fuese, que pasase que les tocara una traición de ese calibre o de esa magnitud, hoy es la hora de poner delante del Señor todas esas personas y pedirle al Señor que nos dé por medio de su Espíritu Santo esa humildad, que lleguemos a esa humildad que Él tuvo de lavar los pies de los que también nos han hecho daño. Así es, amén. Vamos entonces a orar. Así es, para finalizar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a adentrarnos más en este tema y aprender a ser como Él fue.
Así es. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra maravillosa, Señor. Te rogamos, Dios, que nos ayudes todos los días en esta tarea, Señor, de aprender a ser mansos y humildes como tú lo fuiste, Señor. Tú nos diste el mejor ejemplo. Tú nos enseñas a través de tu palabra cómo se reacciona, cómo se obra en cada situación. Ayúdanos, Señor, a tener ese evangelio práctico, a vivir cada una de tus enseñanzas, porque tú nos has enseñado no para que solamente prediquemos y enseñemos a otros, sino para que vivamos lo que tú nos has enseñado, para que demos testimonio con nuestra vida de lo que tú has hecho por nosotros. Oh Rey de la Gloria, perdónanos, perdona toda altivez de corazón, perdona todo orgullo, perdona, Señor, toda falta de humildad y de mansedumbre, y ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús y por medio de tu Espíritu Santo todos los días a menguar a nosotros mismos, Señor, para que prevalezca tu Espíritu Santo y para que seamos esas personas justas, para que seamos esas personas mansas y humildes que tú quieres que seamos. Oramos y te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, el Señor les bendiga. Así es, iglesia, qué privilegio. Como empiezo, termino, qué privilegio estar aprendiendo del Señor. Es Él el que habla hoy a nuestra vida, a nuestros corazones. El Señor les bendiga. Esperamos poder acompañarlos en otra oportunidad. Recuerden orar por la iglesia, por los pastores, por todos los proyectos que tenemos. No se desconecten y no dejen de ir tampoco a la iglesia a congregarse porque hay cupo para todos. Así es. Dios les bendiga. Dios les Hasta la bendiga. próxima oportunidad.